Segundo ejemplo, este es uno, cuando estaba en el doctorado, tenía que hacer un ensayo para un curso, no me acuerdo para cuál, y lo que se me ocurrió fue tratar de ver si un Logitip, un Probit, me podían servir para hacer pronósticos de crisis bancarias o crisis de balanzas de pagos. ¿Okay? Entonces vean que es una aplicación ahora a un tema más como de macroeconomía que de microeconomía. Entonces en este tengo una lista ahí más o menos grande de variables. Les puedo pasar el mini paper que escribí. Entonces esto me está indicando cuando es un 1 que hay una crisis bancaria y esta es una crisis de balance de pagos. Entonces tengo 3024 observaciones de varios, son datos de panel, lo que tengo en este caso. Entonces vean que para mi muestra, 11% de las observaciones eh, corresponden con crisis bancarias y más o menos 22% corresponden con crisis de balances de pagos. Esto me está midiendo el nivel de dolarización de los países, el nivel o cuánto cambió el nivel de dolarización. Son dos. Entonces, esto es como el nivel, el primera derivada, eh, el tamaño del crédito en la economía, cuánto cambiaron los componentes de la balanza comercial, el crecimiento de las exportaciones e importaciones, por dónde anda el nivel de inflación, el multiplicador de dinero, y por aquí, bueno, tasas de interés real, las reservas del país y la tasa de interés de Estados Unidos. Okay, todas estas son variables que potencialmente tienden a algún tipo de poder de pronóstico con respecto a las crisis. Bueno, vean que acá estoy mostrándoles efectos marginales. Ustedes en la página web del curso tienen los datos y tienen el código, creo que de Stata, que hace todos estos cálculos. No me acuerdo si Stata o este sí lo hice en Python, no me acuerdo. ¿Okay? Efectos marginales, entonces, ¿cuáles son significativos en el caso de crisis bancarias? La dolarización, el crédito doméstico, las importaciones, la inflación, eh, la, el M2 entre reservas, que no recuerdo cuál era, el Ujú. déficit comercial, los depósitos domésticos y la tasa de interés gringa. Ok, entonces vean que esto ya me está ayudando a identificar cuáles indicadores macro están más asociados eh, con la ocurrencia de crisis bancarias en los países. Ok, entonces eso ya es un valor que está dando el modelo. Entonces eso es, ¿a qué viene el comentario? Van a darse cuenta que a lo mejor el modelo no es muy bueno para pronosticar que una crisis sucede, pero sí para explicar qué variables están asociadas con esas crisis. Entonces vean que para juzgar si un modelo es bueno, ustedes antes de hacer eso siempre tienen que preguntarse para qué querían el modelo. Si querían hacer un modelo pronóstico, estas métricas que estamos viendo acá no me sirven para nada, porque no tienen nada que ver con capacidad productiva, predictiva. Lo único que está es dándome indicación de algún tipo de causalidad, y recuerden que correlación no es causalidad, pero por lo menos me está dando a entender cuáles factores pueden contribuir a que sucedan las crisis. En el final del semestre, cuando lleguemos a Machine Learning, vamos a volver a ver este tema, pero con la óptica no de econometristas, sino de machine Learning. ¿Cómo le diríamos a esos? Machine Learnistas. ¿Ok? En ese, el enfoque es completamente pronóstico. No me interesa capacidad predictiva en el sentido de causalidad, sino pronosticar las cosas. ¿Ok? Entonces, es un mismo modelo, pero con un enfoque completamente distinto porque la finalidad que le quiero dar al modelo es distinta. De momento, en esta tabla, mi finalidad no es pronosticar crisis, es ver qué cosas están asociadas con esas crisis. Ahora vean cosa curiosa aquí, el nivel de dolarización según esto, a mayor dolarización es más probable que se pueda venir una crisis bancaria. Eh, ¿Por qué podría pasar eso? Bueno, a lo mejor si la gente tiene demasiados dólares en depósitos, pueden hacer una corrida a los bancos de un país, mandar los depósitos afuera y precipitar la crisis bancaria. Entonces puede que por ahí ande el asunto. Lo curioso es que es significativo también, pero en dirección contraria con respecto a balanza de pagos. ¿Ok?
Y bueno, no sé, ¿algún comentario por acá? ¿Algo que les haya llamado la atención? Profe, a mí particularmente me genera mucha intriga porque es significativo al 1% eh, déficit comercial. Solo se toma en cuenta lo del nivel de las importaciones es el que es, o no, no que exportaciones. Entonces, Sí, habría que buscar como darle cabeza a lo que uno está encontrando, ¿verdad? Ok, entonces vean que mucho de lo que hacemos en investigación anda por esta vía. Hacemos un modelo, a lo mejor estas importaciones entraron como una variable de control y cuando encontramos esos negativos tenemos que darle cabeza a cuál sería el mecanismo de transmisión que me explica que eso suceda. ¿Ok? Entonces no tengo una respuesta aquí ya lista que darte, pero sí es bueno que entiendan cuál es la gracia de lo que hacemos en economía con estas cosas. Entonces, no siempre vamos a tener respuestas así listas con solo ver la tabla, sino que la misma tabla nos da pistas de cosas que valdría la pena hacer investigación adicional. ¿Ok? Por ejemplo, ¿por qué las importaciones podrían tener un efecto sobre las crisis bancarias? Eso sería una investigación interesante. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, no entendí por qué, o sea, cómo se interpreta un efecto marginal como el de la dolarización en la balanza de pagos, que no es 0, algo, es 1, algo. eh, Porque los efectos marginales son porcentajes, ¿no? ¿Cuánto cambia en porcentaje algo cuando cambia un nivel de dolarización? sí, pero ve que la dolarización es un porcentaje también. Y acuérdate que las derivadas es por un cambio de una unidad en el denominador, ¿verdad? Ujú. Entonces ve que sería un caso muy catastrófico, exageradamente raro, pasar de un nivel de dolarización del 50% a un 150%. Mm, ¿Me, me explico? sí, 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 un Entonces sí, poquito. o sea, no tiene sentido que sea tan exageradamente grande. Y más bien gracias por la pregunta porque es sumamente buena. Pero me sirve para hacer cosas de cambios que sí sean más plausibles. O sea, por ejemplo, pasar de dolarización del 50 al 150% sería como que cayó un asteroide ahí en la Tierra y, y por eso sí, es algo completamente raro porque el modelo nunca lo ha observado. Pero a lo mejor pasar de 50 a 60% sí es un cambio más o menos factible. Ve que esta es la décima parte de un cambio unitario. Entonces ahí ya sería 0.13. Vuelve a estar dentro de un rango que sí lo puedo interpretar como que está dentro del rango de las probabilidades. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Por eso es que es Y, muy importante cuáles son las unidades de medida de las cosas. Para ver si de ok. verdad tiene sentido un cambio de una unidad completa en esa variable. Y usted dijo que es que no se podía, entonces no se puede, aún así con todo esto, pues, no se puede predecir la crisis. Vamos a ver qué Por, pasó cuando hice el paper. ok, sí, lo vamos a ver. Sí, creo Voy a que ver está una una pausa. filmina más abajo. Ok, ok. Mire, justo acá. Ya aquí tenemos. Y, ok, entonces tengo crisis bancarias, las probabilidades ajustadas, crisis de balance de pagos, probabilidades ajustadas. Vean que andan razonablemente cerca. Otra vez, las probabilidades, ¿entiendes? El porcentaje de crisis que voy a esperar ver comparado con las que efectivamente están sucediendo. De nuevo, vean que la variable y como tal tiene una desviación estándar casi el doble que lo que me da la desviación estándar
de los P sombreros, y lo cual tiene cierto sentido, porque recuerden que las variables Y son los extremos, son ceros y unos, mientras que los P sombreros pueden ser 0.20, 0.55, 0.80, no están en los límites, entonces por eso eran de esperar tener una desviación estándar mucho más baja. Ahora, este gráfico es parecido al que les mostré hace un rato. Vean la distribución. Voy a llamarle periodo tranquilo al Y0, cuando no hay una crisis. Y lo sombreado es cuando efectivamente hay una crisis. Vean que cuando no hay crisis, incluso si yo hago un punto de corte aquí, la inmensa mayoría de la distribución que está en rojo, que no tiene crisis, yo voy a pronosticar efectivamente que no hay crisis, lo cual está muy bien. El asunto es que yo lo que quiero pronosticar es que sí hay crisis. O sea, cuando sí hay crisis, quiero pronosticarla. Entonces vean que si yo pongo acá justo en 0.5, que es lo que mecánicamente haríamos, esta es la proporción de las que son crisis que yo pronostiqué correctamente. Vean lo chiquitito que es con respecto a toda esta área que está aquí. ¿Estamos claros? Gente. ¿Puedes repetir eso un momento, porfa? Ok. Vean que acá lo que tengo son las distribuciones. Hagan en cuenta que son histogramas más refinados de los P sombreros. Y están condicionados en si el verdadero Y era un 1 o si era un 0. Lo que está en área sombreada en celeste son las crisis. Es la distribución de todos los P sombreros que tengo en la muestra. Condicional en que efectivamente están asociados con que sí hubo una crisis. Entonces, un punto como este, yo hubiera dicho que hay 10% de probabilidad que haya crisis y lastimosamente vean el montón de crisis que hay ahí. Toda esta región. ¿Estamos claros? Ok, ya. Ahora, Listo. si yo hubiera puesto mi punto de corte aquí en 0.50, yo pronostico crisis cuando estoy por encima de 0.50. Hubiera pronosticado solamente aquí. Vean todo el montón de crisis que se hubieran venido y yo no las había pronosticado. Entonces el 0.50 les parece un buen corte. No. Ahora, para ir a la segura, hagamos esto. Usemos, no sé, 0.10. Entonces hago la raya aquí. Ahora vean la capacidad enorme que tengo para pronosticar crisis. Es todo esto y solo se me escapa este pedazo de aquí. ¿Cuál fue el costo de hacer eso? El costo es que antes mis errores de que yo pronosticaba que había crisis y efectivamente no la había, era este pedacito tan chiquitito que está acá. Ahora más bien es todo esto que está aquí. Todo esto está mal pronosticado. ¿Sí? Entonces, esto es en el caso de las crisis bancarias. El análisis es similar en el caso de las de balanza de pagos. ¿Ok? Lo rojo son falsas alarmas. No, son periodos donde no hay crisis. Y yo pronostiqué que había crisis, ¿o no? No, yo voy a pronosticar dependiendo de dónde ponga la vertical sobre este eje. Ve que acá lo que tengo es P sombrero. Yo pronostico cuando estoy encima o debajo de un valor crítico en P sombreros. ¿De acuerdo? Entonces acá... Profe, entonces en este caso sería como en el de la alarma que, bueno, no, sí, bueno, yo me enredé, pero en este caso preferimos un P como chiquitico, a pesar de que, o sea, un valor crítico chiquitico, porque entonces así podríamos predecir más que hay crisis y si hay crisis y así. No sé qué vamos a preferir, pero sí me interesa que ya estás entendiendo cuál es el efecto de escoger ese P crítico. Si haces un P crítico, muy difícilmente, o sea, si el P crítico lo escoges pequeño, muy difícilmente se te va a pasar una crisis sin pronosticarla.
Lo malo es que de vez en cuando vas a meter las patas y vas a pronosticar crisis que nunca llegan a suceder. ¿Me entendés? Ah, ok, sí, entonces ahí como que ya queda a criterio de cada investigador como ver qué prefiere entonces. Por ahí anda el asunto. Ah, ok, Que bueno, mucho gracias. de esto es, lo que quiero que vean es que la econometría, una buena parte es ciencia en el sentido de teoría estadística, cálculo, matemática, álgebra lineal, y otro poco es arte. O sea, ¿por qué voy a usar, no sé, el valor crítico en 0.5 en lugar de 0.1 o 0.9? Ahí ya va a entrar el arte en el sentido de que yo quiero ver este, cuál valor me conviene más para lo que yo estoy tratando de alcanzar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Perfecto, Sí, gracias. de hecho esto me recuerda, yo no sé de quién decían, no me acuerdo si fuera de un economista en particular o del gremio como un todo, que, que habían pronosticado exitosamente 10 de las últimas de 3 crisis, algo así. Entiéndase, si pronostiqué 10 de las últimas 3 crisis, quiere decir que 7 de esas fueran falsa alarma, ¿verdad? Adelante. Entonces, para entender bien la parte, las lineecitas rojas, entonces, nosotros disminuimos P, entonces el costo es que ahora aumenta la probabilidad de que yo tenga una falsa alarma. No es Correcto. que aumente, no es que aumente la falsa alarma, que aumenta la probabilidad de que yo tenga una. Sí, porque yo estoy decidiendo a partir de qué nivel yo genero una alarma para un lado o para el otro. Ah, ok, listo. Entonces, si yo ve lo caso extremo, si me lo llevo al cero, siempre paso diciendo que viene crisis. Sería el ave mal agüero. Siempre, siempre, siempre estoy diciendo que viene crisis. Entonces, definitivamente sería el colmo que se me escape una crisis. ¿Por qué? Porque siempre estoy pronosticando que hay crisis. Va a ser, nunca voy a fallar. Lo malo es que todos los periodos que no hay crisis estoy fallando porque yo siempre estoy diciendo que hay crisis. ¿De acuerdo? Sí, listo. Pero, ¿Ok? Y para ver qué más teníamos por aquí. A ver si me acuerdo. Ok, bueno, acá está. eh, ¿Cuál era la sensibilidad? Era por aquí, ¿verdad? 85 sobre 350. Ok, entonces de 350 periodos de crisis, solamente 85 de ellos voy a pronosticar correctamente si uso el punto de corte en 0.5. Quiere decir que solo una de cada 4 crisis voy a pronosticar bien. Ahora, lo bueno, si lo quieren ver así, vean que las crisis son eventos mucho menos recurrentes que las no crisis. Bueno, acá voy a pronosticar bien que no hay crisis 2.391 periodos de 2.400. Entonces vean cómo yo puedo tener una métrica sumamente buena en una de las dos y aún así terminar con un modelo relativamente inútil si yo lo que quería era un modelo que pronosticara correctamente las crisis. Esta solo una de cada 4 logró pronosticar. Muy rara vez me dio una falsa alarma. La falsa alarma casualmente es el complemento de esto, es este. Solamente en periodos que no hubo crisis, solamente 1%, 1.3% de las veces dijo que había crisis, a pesar de que no había. Es un error bastante bonito, es pequeño. El costo de eso, casualmente, es que 75% de las crisis, que sí fueron crisis, como decían por ahí, me agarraron asando elotes, no me di cuenta que venía la crisis, no la logré pronosticar. ¿Ok? Esto, bueno, es para el caso de las crisis de bancarias. Acá las que tengo son las crisis de balanza de pagos. Que vean que no anda muy lejos. Esta está en 27 acá y 93 acá. ¿Okay? Entonces podemos hacer la representación visual de esto. Vean que la mayor parte del tiempo no hay crisis, por eso ven una masa azul enorme aquí, comparado con esta otra que son puntitos más aislados. Y si yo quiero pronosticar las que sí son crisis, que son esta columna, es la que sí hay crisis, necesito bajar esta barra para que entren más puntitos, para que más puntos me queden por encima de la barra, al costo
de que si hago eso voy a aumentar el error que me va a quedar en este cuadro de aquí. Todo para que no se me sigan escapando el montón de puntitos que están aquí. ¿Okay? Y acá, si no quiero ponerme a batear con valores de P, hago un gráfico de estos. Y ahora digo, bueno, ¿qué tan sensible? No, para ver. Ya se me olvidó. Sí. ¿Qué tan sensible quiero que sea mi alarma? Bueno, quiero que sea muy sensible. Entonces, si me paro por aquí, vean que necesito, en ese caso, estar dispuesto a incurrir en un valor muy alto de... no tan alto como de especificidad comparado con que estuviera dispuesto a tener menos pronóstico de crisis, pero a la ventaja de tener menos falsas alarmas. Okay, entonces vean que aquí es más fácil ver el trade-off que tengo entre una cosa y otra, y para eso hago la curva y que ya resume todo el asunto. Entonces yo quisiera idealmente estar en esta esquina. En cuál de los puntos termine acá va a depender del P crítico que yo escoja. Va a estar 0 acá y creo que el P crítico 1 está aquí. Y creo que con eso terminaba el ejemplo y están las referencias del tema.